El pitido constante de los monitores médicos perforaba el aire de la unidad de cuidados intensivos, un sonido monocorde que marcaba el pulso de la vida y la muerte en el Hospital Metropolitano de la Ciudad de México. Las luces fluorescentes, frías e implacables, bañaban los pasillos inmaculados en un blanco aséptico, reflejándose en los rostros tensos de médicos y enfermeras que se movían con una urgencia apenas contenida. Era un lugar de alta tecnología, donde la ciencia desplegaba todo su arsenal contra la enfermedad, un bastión de la razón en el corazón de una metrópolis bulliciosa. Aquí cada segundo contaba, cada decisión era crucial, y la precisión era la moneda de cambio. En el epicentro de este frenesí organizado se encontraba el doctor Alejandro Vargas, una figura imponente, incluso bajo el anonimato del uniforme quirúrgico. Sus ojos, enmarcados por gafas finas, poseían una intensidad que revelaba una mente analítica, capaz de diseccionar los problemas más complejos con una lucidez casi sobrenatural. Alejandro era sin duda uno de los cirujanos cardiovasculares más renombrados de América Latina. Su reputación se había forjado con años de éxito, de salvar vidas donde otros habían renunciado. Poseía una destreza técnica excepcional y una confianza férrea en sus propias habilidades, cimentada en la certeza inquebrantable de los principios científicos. Para él, el universo era un mecanismo complejo, pero comprensible, regido por leyes físicas, no por designios divinos. La fe, en cualquiera de sus manifestaciones, era para Alejandro una reliquia del pasado, una muleta emocional para aquellos que no podían enfrentarse a la cruda realidad del mundo. Su familia era el único resquicio de su humanidad, su ancla en el incesante torbellino de su carrera. Sofía, su esposa, una mujer de infinita paciencia y comprensión, y su hija, pequeña, la luz de sus ojos, representaban un refugio que rara vez se permitía visitar. Su dedicación al trabajo era tal que había convertido la distancia emocional en una compañera constante en su hogar. Había un eco de dolor en su pasado que lo había moldeado, una tragedia familiar ocurrida en sus años de adolescencia que había arrancado de raíz cualquier semilla de fe que pudiera haber existido en su alma. La pérdida de su hermana menor a causa de una enfermedad rara, a pesar de las oraciones fervientes de su madre, había cimentado su convicción de que solo la ciencia ofrecía respuestas. Solo la medicina brindaba soluciones reales. La religión, a sus ojos, había fallado estrepitosamente cuando más se la necesitaba. Hoy, la atmósfera en el quirófano era aún más densa de lo habitual. Alejandro se preparaba para una cirugía de altísimo riesgo, destinada a salvar la vida de un niño de 7 años, con una condición cardíaca congénita extremadamente compleja. Un caso que había sido rechazado por varios otros hospitales. La madre del pequeño, una mujer joven, con el rostro surcado por noches sin dormir y el miedo grabado en cada línea, lo abordó en el pasillo, sus manos temblorosas aferradas a un rosario. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, buscaban en los de Alejandro no solo la promesa de la habilidad médica, sino una chispa de esperanza. Algo más allá de lo puramente tangible. Doctor Vargas, su voz apenas un susurro que se quebraba con cada palabra. Por favor, rece por mi hijo. Pídale a Dios que lo guíe. Es lo único que nos queda. Alejandro, que ya se había puesto el gorro quirúrgico y se disponía a entrar en la sala de operaciones, se detuvo. Giró su cabeza. Su expresión una mezcla de cansancio y una fría determinación. Miró a la mujer directamente a los ojos, sin rastro de empatía en su voz, solo la autoridad,
inconfundible de quien cree poseer la verdad absoluta. Sus palabras, pronunciadas con una convicción que no admitía réplica, resonaron en el pasillo como un veredicto. Señora, mi trabajo es operar. Mi fe está en la ciencia, y mi habilidad es lo que salvará a su hijo, no las oraciones. Hizo una pausa, y luego añadió, con esa frase que se había convertido en su credo personal, casi un mantra. Dios no cura, la ciencia sí. La madre se encogió, su esperanza desvaneciéndose ante la inexpresiva mirada del cirujano. Alejandro, impasible, se dio la vuelta y entró por las puertas batientes del quirófano. Dejó a la mujer sola en el pasillo, su rosario apretado entre los dedos, con la fe tambaleándose, pero sin romperse del todo. Si te interesan historias que desafían lo imposible, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna. Dentro del quirófano, la preparación era metódica, precisa, casi ritual. Instrumentos esterilizados brillaban bajo las luces, los aparatos de anestesia zumbaban suavemente, y el equipo quirúrgico se movía con la eficiencia silenciosa de profesionales entrenados. Alejandro se lavó las manos con un esmero que rozaba la obsesión, su mente ya concentrada en la cartografía intrincada del pequeño corazón que pronto tendría en sus manos. Ignoró la mirada preocupada de su anestesiólogo, el doctor Ricardo Morales, quien había oído la interacción en el pasillo. Ricardo era un hombre de profunda fe, y las palabras de Alejandro siempre le causaban un escalofrío. Pero en el quirófano, la fe de Ricardo se subordinaba a la destreza de Alejandro. El ambiente era de expectación tensa. La vida del niño, tan frágil y preciosa, estaba a punto de ser confiada a las manos de un hombre, cuya fe residía únicamente en el filo de su bisturí y en el conocimiento acumulado de siglos de estudio científico. La línea entre el éxito y el fracaso era delgada, casi imperceptible, y el doctor Vargas estaba listo para enfrentarla, convencido de que la lógica y la razón prevalecerían sobre cualquier adversidad. Nada, ni siquiera los misterios más profundos del cuerpo humano, estaban fuera del alcance de su intelecto y su habilidad. La operación iba a comenzar, y con ella un desafío que pondría a prueba no solo su destreza quirúrgica, sino los cimientos mismos de su visión del mundo. La fría realidad de la ciencia era su única verdad, y en ella depositaba toda su confianza, desestimando cualquier otra intervención con la misma convicción que un físico rechaza la magia. La cirugía comenzó con la precisión militar que caracterizaba al doctor Alejandro Vargas. Sus movimientos eran calculados, cada incisión un testimonio de años de estudio y práctica incansable. El quirófano, un santuario de la ciencia médica, estaba inmerso en un silencio tenso, solo roto por el suave tintineo de los instrumentos y el rítmico pitido de los monitores que vigilaban cada latido del pequeño corazón del niño. Alejandro sentía la presión del tiempo y la gravedad de la situación. La vida de ese pequeño dependía exclusivamente de sus manos expertas y de su intelecto agudo. Pero esta vez algo era diferente. Desde los primeros minutos, la operación se desvió del plan. Una complicación inesperada, una anomalía en la red venosa del corazón que no había sido detectada en los exhaustivos estudios preoperatorios, hizo acto de presencia, desafiando la confianza inquebrantable de Alejandro en su conocimiento. Los pitidos de los monitores, antes melódicos y tranquilizadores, ahora sonaban con una urgencia creciente, alterando la frecuencia que indicaba una estabilidad que se desvanecía. La tensión en el ambiente se tornó palpable, casi asfixiante. Los miembros del equipo quirúrgico, habituados
A la calma de acero de Alejandro intercambiaban miradas de preocupación, conscientes de que el rumbo de la cirugía había tomado un giro incierto. Alejandro, por naturaleza, era un hombre de soluciones, un estratega maestro en el campo de batalla del cuerpo humano. Pero aquí, en el epicentro de su dominio, se sentía extrañamente impotente. La ciencia, su deidad personal y fuente inagotable de respuestas, parecía por primera vez mostrar sus límites. La complicación era tan rara, tan atípica, que no existía un protocolo claro, una guía establecida que le indicara el camino a seguir. Era como si el propio universo médico se hubiera conspirado para plantearle un enigma insoluble, una burla a su dogma inquebrantable. El sudor frío comenzó a perlaba en su frente, no por el calor del quirófano, sino por la creciente frustración que lo invadía. El pequeño cuerpo en la mesa, tan frágil y vulnerable, parecía burlarse de su maestría, de su fe ciega en la lógica y el método. Sin embargo, el doctor Vargas no era de los que se rendían fácilmente. Su orgullo profesional, y más importante aún, su profundo sentido de responsabilidad hacia la vida que tenía en sus manos, lo impulsaron a actuar. Comenzó a intentar diversas maniobras quirúrgicas avanzadas, cada una más audaz que la anterior, recurriendo a toda la imaginería mental de anatomía compleja que había acumulado a lo largo de su carrera. Sus manos se movían con una velocidad admirable, intentando corregir el flujo sanguíneo anómalo, buscando una salida de ese laberinto vascular. Los segundos se estiraban en minutos, y los minutos en una eternidad, mientras el corazón del niño luchaba por mantener un ritmo constante. En un momento de desesperación contenida, Alejandro rompió el protocolo y, a través del intercomunicador, consultó rápidamente con sus colegas fuera del quirófano, en una sala de monitoreo adyacente. Les expuso la situación con voz concisa y autoritaria, esperando alguna idea brillante, alguna solución que se le estuviera escapando. Las respuestas llegaron, tentativamente, sugiriendo técnicas que él mismo ya había considerado o incluso descartado. Nadie tenía una respuesta definitiva. La incapacidad de la medicina de vanguardia para ofrecer una solución inmediata y clara en ese instante crítico golpeó a Alejandro con una fuerza inusitada. El tiempo se agotaba implacablemente. Cada pitido del monitor anunciaba la disminución de las esperanzas. La vida del niño pendía de un hilo tan fino que parecía invisible. La confianza de Alejandro en el poder omnipotente de la ciencia, ese pilar sobre el que había construido toda su existencia y su carrera, comenzó a tambalearse peligrosamente. Nunca antes había experimentado una sensación tan cruda de impotencia, una vulnerabilidad tan abrumadora en el quirófano. La fe de la madre, esa que él había rechazado con tanta soberbia antes de la cirugía, ahora resonaba en su mente como un eco lejano, casi una burla. ¿Podría la ciencia, la única verdad que él conocía, realmente fallarle? ¿Podría haber algo más allá de la razón, algo que sus bisturís y sus conocimientos no podían alcanzar? La pregunta lo asaltó, perforando su coraza de racionalidad, sembrando una semilla de duda en el terreno de su intelecto, hasta entonces inexpugnable. El corazón del niño, visible en el campo quirúrgico, latía con una debilidad cada vez más alarmante, marcando el compás de la crisis que se profundizaba. El oxígeno en su sangre disminuía, y con él, la ventana de oportunidad para salvarlo se cerraba sin piedad. Alejandro se encontró solo, enfrentado no solo a la muerte inminente, sino también a la crisis de su propia fe en lo tangible. La tensión en la sala de operaciones era un nudo apretado que estrangulaba el aire. Cada segundo se estiraba,
pesado y opresivo. Los pitidos de los monitores, antes un ritmo constante y familiar, ahora se habían vuelto erráticos. Una sinfonía de alarma que perforaba los nervios. Las luces quirúrgicas, implacablemente brillantes, solo servían para acentuar la palidez del pequeño paciente sobre la mesa, cuyo diminuto cuerpo libraba una batalla desesperada. El sudor frío perlaba la frente del doctor Vargas, no por el calor de las lámparas, sino por la cruda realidad que se desplegaba ante él. Había agotado todas las opciones que su vasto conocimiento y experiencia le dictaban. Cada maniobra, cada ajuste, cada intento de corregir la anomalía que se manifestaba de manera tan cruel, había fallado. Su mente, una vez un torrente de soluciones lógicas y cálculos precisos, ahora se sentía como un desierto árido, vacío de una respuesta. Los ojos de Alejandro, habitualmente llenos de una confianza casi arrogante, parpadearon con un atisbo de desesperación. Era un sentimiento que raramente permitía asomarse, un enemigo que había jurado desterrar de su quirófano. La ciencia, su diosa inquebrantable, su compañera fiel en cada victoria médica, parecía haberlo abandonado. El bisturí en su mano se sentía pesado, inútil. El corazón del niño, ese órgano frágil y vital, luchaba con una debilidad desgarradora. Sus pulsaciones disminuían a ritmos alarmantes en el monitor. El anestesiólogo, con una voz tensa, anunció una caída crítica en la presión arterial. La enfermera instrumentista extendió una mano temblorosa, lista para cualquier cosa, pero no había nada más que dar. En ese instante, una fracción de segundo que pareció durar una eternidad, Alejandro Vargas experimentó lo que era rendirse, aceptar la derrota, el fracaso más abyecto que un médico podía enfrentar. Fue entonces, en la cúspide de esa desesperación helada, cuando una luz suave, aunque inequívoca, comenzó a llenar el quirófano. No era una luz eléctrica, ni el reflejo de los instrumentos de acero. Era una luminosidad cálida, dorada, que no cegaba, sino que envolvía el ambiente con una paz que desafiaba toda lógica. Los pitidos frenéticos de los monitores, aunque aún presentes, parecían amortiguados, distantes, como si una manta invisible cubriera la urgencia. Los miembros del equipo quirúrgico se miraron entre sí con rostros perplejos. Una extraña calma se apoderaba de ellos, aunque no podían entender por qué. Una sensación de una presencia abrumadora, majestuosa, pero al mismo tiempo infinitamente compasiva, se cernió sobre ellos. No sabían qué era, pero podían sentirla. Una energía que irradiaba serenidad desde un punto focal que no podían identificar. Solo Alejandro, con los ojos fijos en el niño y el bisturí aún en su mano, lo vio. De pie, justo al lado de la mesa de operaciones, donde no había estado un momento antes, estaba él, Jesús. Su silueta era clara y definida, vestida con una túnica sencilla, sus rasgos pacíficos, pero su presencia inmensa. No era una alucinación por el estrés. La imagen era demasiado nítida, demasiado real. No había palabras, no hubo una voz que resonara en la sala, pero una mirada de profunda compasión y amor emanó de él, inundando a Alejandro, penetrando hasta lo más hondo de su ser. Era una mirada que no juzgaba, sino que ofrecía un consuelo incomprensible, una certeza que disolvía el miedo. El tiempo pareció detenerse, suspendido en ese momento milagroso. Jesús se acercó a la mesa con una gracia etérea. Con un movimiento lento y deliberado, extendió una de sus manos, una mano que parecía emanar la misma luz suave que llenaba la habitación, y posó sus dedos, con una ligereza infinita, sobre la mano de
Alejandro, que aún sostenía el bisturí. El contacto no fue físico en el sentido de una presión palpable, sino una corriente, una transferencia de una energía indescriptible que recorrió el brazo del cirujano, ascendiendo hasta su hombro y luego inundando su cerebro, su corazón, cada célula de su cuerpo. En ese instante, el mundo puramente científico de Alejandro se quebró en 1000 pedazos. Su mente racional, entrenada para diseccionar cada fenómeno y buscar una explicación lógica, se rindió ante una realidad que trascendía todo lo que conocía. No había espacio para la duda, para el escepticismo. La presencia de Jesús era tan tangible, tan innegable, que cualquier intento de racionalización se desmoronaba. Era real, completamente real. La calidez de la mano de Jesús sobre la suya no solo transmitió paz, sino también un conocimiento. No era una información verbal, ni una instrucción clara, sino una intuición profunda, o una guía. Un camino que se abrió de repente en el laberinto de la desesperación quirúrgica. Una comprensión de lo que se necesitaba hacer, de cómo sortear la complicación que hasta hace un momento parecía insuperable. Era como si una biblioteca entera de sabiduría médica, que iba más allá de todos los libros y congresos a los que había asistido, se hubiera descargado directamente en su mente. Los detalles se aclararon instantáneamente. El ángulo preciso del corte, el punto exacto de la sutura, la secuencia de pasos que conducirían a la solución. No era su propia mente trabajando, no era su habilidad innata llevada al límite. Era una conexión con algo más grande, una fuente de conocimiento y poder que desafiaba las leyes de la física y la biología que él tan celosamente defendía. Su mano, que antes temblaba con la carga de la responsabilidad, ahora se sentía firme, guiada por una fuerza invisible, pero inconfundible. Su respiración se volvió profunda y calmada, su mirada aguda y enfocada. Los asistentes en el quirófano seguían inmersos en esa extraña atmósfera de paz inexplicable. Podían sentir la presencia, pero no veían nada fuera de lo común en el doctor Vargas, quien de repente parecía haber recuperado su habitual aplomo, pero con una intensidad nunca antes vista. El anestesiólogo, todavía con el ceño fruncido por la preocupación, notó que el ritmo cardíaco del niño, aunque aún débil, mostraba una ligera recuperación. Un cambio casi imperceptible, pero un cambio al fin y al cabo. Ninguno de ellos podía entender la fuente de esa transformación, ni la razón de la calma que se había instalado en la sala, como si la misma muerte hubiera sido invitada a retirarse. Pero Alejandro lo sabía. Lo sabía con una certeza que iba más allá de la vista, más allá del toque. Lo sabía con cada fibra de su ser recién transformada. La mente de Alejandro, entrenada en la lógica implacable de la medicina, se convirtió en un campo de batalla de incredulidad y asombro. La imagen de Jesús de Nazaret, la figura central de una fe que él había desterrado de su vida hacía décadas, estaba allí, sólida, luminosa, justo frente a él, dentro del santuario estéril de su quirófano. Cada neurona gritaba una objeción. Cada memoria de sus años de formación médica intentaba desmentir lo que sus ojos le mostraban con una claridad prismática. Era imposible, pero la imposibilidad se desvanecía ante la realidad rotunda de la presencia. Su cuerpo se había petrificado, no por miedo, sino por la magnitud de lo que presenciaba. Los intrincados mecanismos de la ciencia, las leyes naturales que dictaban el universo, que tan bien conocía, se desdibujaron, se hicieron irrelevantes. La luz que emanaba de Jesús no cegaba, sino que revelaba, y con ella, una
sensación abrumadora de paz que permeaba cada partícula del aire en el quirófano. No era una paz superficial, sino una que llegaba hasta lo más profundo de su ser, silenciando el caos interno que había gobernado su vida desde la tragedia de su hermana. Una certeza inexplicable lo invadió, un conocimiento que iba más allá de la razón. En ese momento las palabras «Dios no cura, la ciencia sí» resonaron en su mente, huecas y patéticas, despojadas de todo el poder que una vez tuvieron. La ciencia, su diosa autoimpuesta, se inclinaba ahora ante una manifestación que desafiaba cualquier teoría o ecuación. El toque de Jesús en su mano no fue solo un contacto físico, fue una infusión, una corriente vital que no solo lo calmó, sino que también lo empoderó. Alejandro sintió una guía que fluía a través de sus dedos, una extensión de la voluntad que se manifestaba en esa figura luminosa. Su mano, que antes había sostenido el bisturí con una mezcla de pericia y tensión, ahora se movía con una precisión etérea, una seguridad que superaba cualquier destreza que hubiera desarrollado a lo largo de su carrera. Era como si cada músculo, cada nervio, respondiera a una inteligencia superior, ejecutando movimientos con una perfección que rozaba lo sobrenatural. Un conocimiento intuitivo, claro y cristalino, llenó su mente. No era un pensamiento secuencial, ni una deducción lógica, era una revelación instantánea. Sabía exactamente qué hacer, cómo manipular el tejido delicado, cómo rectificar el minúsculo defecto que estaba causando estragos en el corazón del niño. Cada paso era claro, cada instrumento parecía encontrar su lugar de forma autónoma en su mano. Era puro instinto, pero un instinto imbuido de una sabiduría que no era suya. La complicación más grave, el obstáculo que había desafiado toda su experiencia y había llevado al pequeño paciente al borde de la muerte, comenzó a disolverse bajo la nueva habilidad de sus manos. Los monitores, que un momento antes habían emitido un lúgubre tañido de declive, comenzaron a normalizarse con una lentitud casi imperceptible al principio, pero luego con una progresión constante. Las lecturas vitales del niño, el pulso débil, la presión arterial errática, el ritmo cardíaco desbocado, se estabilizaron. El equipo de cirujanos, sus rostros tensos por el estrés, observaba con los ojos muy abiertos, incapaces de procesar la rapidez de la recuperación. El anestesiólogo murmuró un «está remontando», con una mezcla de sorpresa y alivio que no lograba ocultar su perplejidad. El enfermero jefe, que había presenciado innumerables momentos de crisis en el quirófano, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había algo más allá del puro talento de Vargas, algo que no podía poner en palabras, pero que se sentía en el ambiente. Una ligereza, un cese de la opresión que había reinado segundos antes. Todos se miraban, intercambiando silenciosos gestos de asombro. Atribuyeron la milagrosa reversión de la crisis a la genialidad de Alejandro, a un golpe de suerte que había inclinado la balanza a favor del niño, o quizás a una combinación indescifrable de ambos. La realidad era que no podían ver la verdadera causa, el elemento divino que había tocado y transformado la sala. Alejandro, por su parte, trabajaba febrilmente, pero con una calma inquebrantable que contrastaba con su estado minutos antes. Su respiración era profunda y constante. Su rostro, aunque concentrado, no mostraba el rastro de la desesperación que lo había consumido. Sus colegas lo veían como un maestro en su oficio, un cirujano que había sacado un as de la manga en el momento más crítico. Admiraban su templanza en la tormenta, su capacidad para pensar,
con claridad bajo una presión insoportable. Pero ninguno entendía la corriente de paz y el conocimiento que fluía a través de él. Lo que era un misterio para ellos, era una verdad innegable para Alejandro. Cada sutura, cada ajuste, cada decisión, era guiada por esa presencia invisible para los demás, pero vívida para él. Sentía que no estaba operando solo, que una fuerza superior lo asistía, corrigiendo cada error potencial antes de que pudiera materializarse, iluminando el camino con una sabiduría que trascendía su propia limitada comprensión humana. El quirófano, que antes había sido un campo de batalla de máquinas y de lucha contra la muerte, se había convertido en un santuario de sanación, donde el bisturí de un hombre se movía al unísono con una voluntad divina. Los pitidos de los monitores, ahora suaves y regulares, eran un coro de vida que resonaba en la sala, una sinfonía de esperanza que había reemplazado el anterior presagio de fatalidad. El niño, el pequeño y frágil ser sobre la mesa, respiraba, vivía, sanaba, bajo la influencia de un evento que redefiniría para siempre el universo de Alejandro Vargas. Tan pronto como la solución quirúrgica se manifestó con una claridad meridiana en la mente de Alejandro y su mano, ahora guiada por una fuerza inmaterial, comenzó a ejecutar los movimientos precisos que revertirían la crisis. La figura luminosa de Jesús se desvaneció. No hubo un destello repentino ni un sonido que marcara su partida. Simplemente dejó de estar allí. Alejandro, con la mano aún suspendida instantes después de realizar el último ajuste crítico en el delicado tejido cardíaco, sintió un vacío repentino, una ausencia que resonó en el mismo lugar de su ser, donde segundos antes había sentido una plenitud abrumadora. La luz suave que había permeado la sala se disipó, regresando al brillo crudo y artificial de las lámparas quirúrgicas. Quedó aturdido, su mano todavía en el aire, como si el eco del contacto divino persistiera. Lentamente la realidad de la sala de operaciones comenzó a reinstalarse, densa y contundente, empujando suavemente el milagro hacia el reino de lo increíble. Miró a su alrededor. El equipo, ajeno a la visión que él había presenciado, continuaba con sus tareas. La tensión aún palpable, pero ahora mezclada con una creciente sensación de alivio. El anestesiólogo, sus ojos clavados en los monitores, exhaló ruidosamente. «Doctor, los signos vitales se estabilizan. Es increíble. La arritmia ha cedido. El pulso es fuerte». La voz del hombre, antes teñida de desesperación, ahora vibraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Alejandro, volviendo a la mesa de operaciones, con un esfuerzo consciente, aunque su mente seguía procesando la asombrosa desaparición, terminó la cirugía. Sus movimientos, aunque ya no divinamente guiados, conservaban una precisión y una calma que el equipo no había visto en él durante las horas previas de caos. La complejidad que antes parecía insuperable se había resuelto. Las intrincadas anastomosis y la reparación del diminuto corazón del niño se completaron con una maestría innegable. Cada sutura, cada pinza, se manejaba con una eficiencia silenciosa. El quirófano, que había sido un campo de batalla, ahora era un santuario de habilidad concentrada. Al cabo de una hora más, con la última incisión cerrada, el niño estaba estable. El pequeño cuerpo yacía inmóvil, pero los monitores cantaban una sinfonía tranquilizadora de ritmos cardíacos estables y respiraciones regulares. Alejandro se irguió, sintiendo el peso de la experiencia y el agotamiento físico. El equipo, exultante, rompió el silencio contenido. «Un milagro, doctor Vargas», exclamó uno de los residentes.
sus ojos brillando. Pensamos que lo habíamos perdido. No sé cómo lo hizo, pero fue magistral. Las felicitaciones llovieron sobre él, pero sus palabras sonaban distantes, casi irreales. «Fueron mis habilidades, doctor», dijo otro. «Su experiencia y su temple nos salvaron». Atribuyeron la recuperación inesperada y rápida del niño a su genialidad, a un golpe de suerte, a una maniobra ingeniosa. No entendían la verdadera causa, el susurro divino que había intervenido. Sin embargo, a pesar del éxito rotundo, Alejandro estaba profundamente perturbado. Su mundo, cuidadosamente construido sobre pilares de racionalidad, evidencia empírica y la creencia inquebrantable en el poder exclusivo de la ciencia, se había desmoronado en cuestión de segundos. La aparición de Jesús desafiaba todo lo que él creía y defendía, cada argumento que tan vehementemente había esgrimido. Su famosa frase, «Dios no cura, la ciencia sí», resonaba en su mente como una burla cruel, un eco de su arrogancia pasada. Comenzó una lucha interna feroz. ¿Había sido una alucinación inducida por el estrés? ¿Un truco de su mente agotada, desesperada por encontrar una solución? Pero la claridad de la visión, la sensación tangible del toque, la guía inequívoca y el resultado concreto e irrefutable de la cirugía desmentían cualquier explicación meramente psicológica. Era más que una ilusión. Era una realidad que no encajaba en su paradigma. El niño estaba vivo y estable gracias a lo que había ocurrido. Su mente, su herramienta más preciada, se sentía ahora como un campo de batalla. Llevaba décadas forjando su intelecto, negando cualquier existencia más allá de lo observable, lo medible. Había descartado la fe como una debilidad, una muleta para aquellos que no podían enfrentar la dura verdad de un universo indiferente. Y ahora, el universo le había respondido de la manera más personal e innegable posible. La imagen de Jesús, sereno y omnisciente, con esa mirada de compasión que lo había traspasado, se grabó a fuego en la retina de su alma. Esa paz, esa certeza. ¿De dónde venía? ¿Cómo podía conciliarlo con sus años de formación, con su identidad como científico puro? Alejandro sintió una fisura profunda en su ser, una brecha entre el hombre que había sido y el hombre que había comenzado a emerger en la sala de operaciones. Estaba en la cúspide de una transformación, pero en ese momento solo sentía la confusión, el desgarro, el vértigo de un suelo que se abría bajo sus pies. El éxito de la cirugía era una victoria, sí, pero su victoria más profunda era la derrota de su propia soberbia, la demolición de sus dogmas. La vida continuaba fuera del quirófano, pero para Alejandro nada volvería a ser lo mismo. Se había abierto una puerta que él había jurado que no existía, y ahora tenía que decidir si cruzarla o intentar inútilmente cerrarla para siempre. La mano de Alejandro, todavía suspendida en el aire justo después de que la presencia se desvaneciera, se sentía extrañamente ligera, casi hueca, como si una parte esencial que la había llenado y guiado hubiera sido retirada. El quirófano, que segundos antes había estado impregnado de una paz casi palpable, ahora recuperaba su fría realidad de metal y luces fluorescentes. Los monitores seguían parpadeando. Los sonidos mecánicos de los equipos médicos llenaban el silencio momentáneo que había sido quebrado por la repentina ausencia. Alejandro bajó lentamente su mano, la mirada perdida en el vacío, donde minutos antes había estado la figura luminosa. No había palabras para describir lo que acababa de suceder. La mente lógica de Alejandro, su santuario de razón y empirismo, estaba en ruinas. Intentó con una urgencia casi desesperada
reconstruir los fragmentos, encajarlos en alguna teoría conocida, en alguna alucinación inducida por el estrés extremo. Pero cada intento fracasaba miserablemente. La imagen de Jesús, su mirada compasiva, el toque en su mano, la oleada de conocimiento, todo era demasiado vívido, demasiado real, para ser descartado como un simple espejismo. Se retiró a su oficina en un estado de shock contenido, el eco de los aplausos y las felicitaciones de sus colegas resonando en sus oídos. Mientras ellos celebraban su genialidad o su golpe de suerte milagroso, él sentía un abismo abriéndose bajo sus pies. Se sentó pesadamente en su silla de cuero. El escritorio pulcro y ordenado, que antes reflejaba su control sobre el mundo, ahora parecía una burla de la insignificancia de ese control. La imagen de Jesús se proyectaba vívidamente en las paredes de su mente, una y otra vez, con una claridad inquietante. Horas se convirtieron en días, y la imagen no se desvanecía. Trató de sumergirse en su trabajo, de ahogarse en los casos médicos, pero cada bisturí que sostenía, cada diagnóstico que emitía, lo retrotraía a aquel instante. La magnitud del evento lo sobrepasaba. Era como si el universo entero que él conocía se hubiera contraído y expandido en un solo momento, revelando dimensiones insospechadas. En casa, la transformación de Alejandro no pasó desapercibida. Sofía, su esposa, acostumbrada a su patrón de agotamiento silencioso o irritabilidad después de cirugías complejas, notó una nueva quietud en él. No era la quietud del cansancio, sino una especie de introspección profunda. Sus ojos, antes centrados en algún punto distante en su mente, ahora parecían mirar a través de las cosas, buscando algo. Al principio se preocupó, pensando que la cirugía lo había afectado más de lo normal, pero a medida que los días pasaban, percibió un cambio sutil en su temperamento. Menos ansioso, menos propenso a brusquedades, aunque más distante. Una tarde, mientras cenaban en un silencio inusual, Alejandro miró a su hija, que dibujaba ajena en la mesa. Un recuerdo lejano, casi olvidado, emergió de las profundidades de su memoria. Su madre, una mujer de fe inquebrantable, rezando en silencio por él antes de cada examen importante, antes de cada paso significativo en su vida. Después de la tragedia, había enterrado esos recuerdos bajo capas de racionalidad, argumentando que la oración era una forma de autoengaño, una debilidad. Ahora, sin embargo, el recuerdo no le traía dolor, sino una extraña sensación de anhelo. Era como si un velo se hubiera levantado, permitiéndole ver el mundo a través de un lente diferente. Comenzó a cuestionar sus prioridades, la incansable búsqueda de éxito y reconocimiento que lo había alejado de su familia, la fe ciega en la ciencia como la única verdad. Ese dogma, su credo personal de Dios no cura, la ciencia sí, sonaba ahora hueco. Una afirmación arrogante de una mente limitada que había ignorado la posibilidad de lo inefable. La búsqueda de respuestas de Alejandro se volvió voraz. No podía simplemente aceptar lo que había experimentado sin intentar entenderlo. Paradójicamente, su mente científica, la misma que había sido destrozada, era la que lo impulsaba a investigar. Pero esta vez no eran artículos médicos, sino textos que antes habría considerado pseudocientíficos o puramente espirituales. Comenzó con libros sobre experiencias cercanas a la muerte, fenómenos inexplicables y la intersección entre la ciencia y la fe. Descubrió relatos de personas que afirmaban haber tenido encuentros divinos, de sanaciones espontáneas, de momentos de revelación. Cada historia, cada testimonio, resonaba con la suya propia, como si estuviera
encontrando piezas de un rompecabezas universal que él había ignorado toda su vida. Se sentía atraído hacia lugares y personas que antes habría despreciado. Pequeñas librerías esotéricas, foros en línea sobre espiritualidad, incluso buscando documentales sobre diferentes religiones. Una tarde, mientras hojeaba un viejo tomo sobre misticismo, encontró un pasaje que hablaba de la gnosis, no como conocimiento intelectual, sino como experiencia directa de lo divino. Se detuvo en la palabra, una sensación de reconocimiento inundándolo. Eso era lo que había experimentado, una gnosis. No podía probarlo a nadie más. No podía mostrarlo bajo un microscopio, pero lo había vivido. Y lo que había vivido le había cambiado para siempre. Comenzó a visitar iglesias discretamente, no para participar, sino para observar, para sentir el ambiente, escuchar las oraciones, ver las caras de la gente que encontraba consuelo en la fe. Lejos de su clínica de vanguardia, en el anonimato de esos templos antiguos, Alejandro empezaba a buscar un nuevo tipo de sanación, no para sus pacientes, sino para su propia alma, una que había estado enferma de arrogancia y ceguera. La ciencia le había dado un camino para curar el cuerpo, pero la aparición de Jesús le había mostrado la necesidad imperiosa de sanar el espíritu. La distancia entre el doctor escéptico y el hombre que buscaba algo más se acortaba día a día, forjando un puente entre sus dos mundos. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, Alejandro comenzó a aceptar lo que había visto. La experiencia no fue un espejismo inducido por el estrés, ni una alucinación por privación de sueño. Fue real, profundamente real, y esa realidad había transformado su corazón de una manera que ninguna cirugía o descubrimiento científico podría haber logrado. La armadura de su escepticismo, forjada a lo largo de décadas de estudio y negación, se desmoronaba pieza a pieza, revelando una vulnerabilidad que antes consideraba una debilidad. Dejó de ser el médico arrogante, el dios del quirófano que todo lo sabía, para convertirse en un hombre más humilde, más compasivo, consciente de que la vida y la curación trascendían con creces la fría lógica de la patología y la farmacología. El cambio no fue drástico ni repentino para los ojos externos, pero Sofía, su esposa, lo percibió con la sensibilidad que solo el amor verdadero permite. Notó la nueva luz en sus ojos, una calma que no había existido ni siquiera en sus momentos más relajados. La tensión crónica en sus hombros se había aliviado, y su mirada, antes tan a menudo distante y calculadora, ahora se detenía en ella y en su hija con una ternura renovada, una presencia total. Ya no se escondía en su estudio hasta altas horas de la noche, ni su mente parecía estar a kilómetros de distancia, incluso cuando estaba físicamente presente. Empezaron a hablar de cosas que antes nunca hubieran discutido, de las preguntas más profundas sobre la vida, la muerte y el propósito. Fue en una de esas conversaciones, bajo el manto estrellado de una noche sin luna en su jardín, que Alejandro le confesó a Sofía la aparición de Jesús en el quirófano. Al principio, ella escuchó con una mezcla de sorpresa y preocupación, temiendo que el estrés lo hubiera afectado profundamente. Pero a medida que él narraba los detalles, con una sinceridad tan cruda y una emoción tan palpable, Sofía supo que no era una fantasía. Sus palabras no eran las de un hombre delirante, sino las de alguien que había presenciado lo inefable y había sido irrevocablemente cambiado por ello. Ella, que siempre había mantenido una fe silenciosa, entendió la magnitud del milagro que su esposo había vivido. Entre lágrimas de asombro,
y alivio, le dijo que nunca lo había amado más. Juntos comenzaron a explorar este nuevo camino. Un domingo por la mañana, algo impensable ocurrió para el antiguo Alejandro. Se encontró de pie frente a una pequeña iglesia de barrio, la misma a la que su madre lo había llevado de niño. Había pasado décadas sin cruzar esas puertas, considerándolas un refugio para mentes menos iluminadas. Pero ese día, de la mano de Sofía y con su hija pequeña, curiosa, explorando los detalles de la fachada, Alejandro sintió una profunda necesidad de entrar. Era un paso difícil, cargado de memorias y de la vergüenza de su pasado escepticismo. Sin embargo, no había arrepentimiento, solo un anhelo honesto de conectar con esa parte de sí mismo que había enterrado tan profundamente. El interior de la iglesia era modesto, pero la luz filtrada a través de los vitrales proyectaba colores cálidos sobre los bancos de madera. El olor a incienso y cera le trajo un torrente de recuerdos, no de dogma o ritual, sino de la paz que sentía al lado de su madre. Se sentaron en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no analizó ni cuestionó. Solo escuchó, absorbió el canto de los fieles, las palabras del sermón sobre la compasión y el amor incondicional, y una sensación de pertenencia lo envolvió. No fue una conversión repentina y ruidosa, sino una restauración silenciosa y profunda de la fe que había perdido en medio de su dolor y su ambición. Ya no buscaba la fe como una respuesta a un misterio inexplicable, sino como una verdad inherente a la existencia, una verdad que la aparición de Jesús había despertado en lo más hondo de su ser. El doctor Alejandro Vargas seguía siendo un cirujano brillante. Su destreza en el quirófano era innegable, incluso más pulida ahora por una nueva confianza serena. Pero su enfoque había cambiado radicalmente. Todavía creía en la ciencia, en la medicina basada en la evidencia, en la habilidad humana y en los avances tecnológicos. Sin embargo, ahora veía todo eso como herramientas, como medios a través de los cuales operaba un propósito divino más grande. Ya no era el fin en sí mismo. Su bisturí, antes un símbolo de su control y maestría, ahora se sentía como una extensión de una voluntad superior, guiada por una fuerza que trascendía su comprensión puramente racional. Comenzó a tratar a sus pacientes no solo como cuerpos que debían ser reparados, sino como almas en sufrimiento que necesitaban consuelo. Su voz, antes fría y profesional, adquirió una calidez y una empatía que antes no poseía. Escuchaba más, hablaba menos, y sus palabras, cuando las pronunciaba, infundían esperanza y calma. Los residentes y enfermeras notaron el cambio. El doctor Vargas, temido y distante, se había transformado en un mentor paciente y un colega comprensivo. Sus pacientes, incluso aquellos que no conocían el catalizador de su transformación, sentían una diferencia. Percibían una energía, una presencia que iba más allá del conocimiento médico, una sanación que se extendía al espíritu tanto como al cuerpo. Algunos lo llamaban el toque milagroso, sin saber cuán cerca estaban de la verdad de su propia experiencia personal en aquel quirófano. Un secreto guardado en lo profundo de su corazón, que solo unos pocos muy cercanos conocían. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de que la ciencia y la fe no eran mutuamente excluyentes, sino dos facetas de la misma búsqueda de la verdad y la curación. El doctor Alejandro Vargas, una vez el epítome de la razón inquebrantable, había emergido de su crisálida de escepticismo como un hombre transformado. Su fe, antes una semilla marchita por la tragedia y regada por la arrogancia intelectual, había florecido de nuevo, no como un dogma ciego,
sino como una profunda convicción nacida de una experiencia innegable. Ya no era el médico que creía que la curación era un mero proceso químico o mecánico. Ahora entendía que la verdadera sanación abarcaba el cuerpo, la mente y el espíritu. Esta nueva comprensión lo guiaba en cada paso, en cada diagnóstico, en cada conversación con sus pacientes y sus familias. Compartía su historia de forma discreta, casi como un murmullo entre confesiones, solo con aquellos que parecían estar en un punto de crisis similar, buscando algo más allá de lo observable. No predicaba, simplemente testificaba. Su vida misma se había convertido en un testimonio elocuente de la profunda transformación que había experimentado. La calma en sus ojos, la paciencia en sus gestos, la empatía en sus palabras eran un reflejo de la paz que había encontrado. Sus colegas notaban el cambio, aunque no entendían su origen. Lo atribuían a una madurez tardía, a un agotamiento que paradójicamente lo había revitalizado. Pero Alejandro sabía la verdad, una verdad que residía en un espacio más allá de la lógica y la evidencia empírica. El niño de la cirugía, cuyo pequeño corazón había sido el epicentro del milagro, se recuperó completamente. Sus revisiones anuales se convirtieron en un recordatorio constante para Alejandro. Cada vez que veía al niño correr, jugar, vivir la vida que casi le fue arrebatada, una gratitud inmensa y silenciosa inundaba su alma. Ese niño era la prueba viviente de que había algo más, una fuerza superior que operaba al margen de la comprensión humana. Era un recordatorio de que a veces la ciencia llega a un límite donde la fe toma el relevo, o quizás donde ambas convergen en un punto inexplicable. Una tarde soleada, Alejandro observaba a su hija reír mientras perseguía una mariposa en un parque, con Sofía sentada a su lado en un banco, leyendo un libro y sonriéndole de vez en cuando. La imagen era de una simplicidad conmovedora, pero para Alejandro contenía el universo. Su sonrisa era genuina, ya no la mueca tensa del cirujano bajo presión, sino una expresión de paz y plenitud. Había encontrado un equilibrio, un delicado balance entre su mente lógica y su corazón ahora abierto. Entendía que la vida estaba llena de misterios, que no todo tenía que ser explicado para ser real, y que la fe no era una antítesis de la razón, sino una compañera, una que proporcionaba consuelo donde la ciencia no podía. Su viejo lema, Dios no cura, la ciencia sí, se había disuelto como el hielo bajo el sol. En su lugar, había surgido una comprensión más humilde y holística del milagro de la vida y la curación. Ya no veía la fe como un refugio para los débiles de mente, sino como una fuente de fortaleza y esperanza. La ciencia era una herramienta poderosa para entender y manipular el mundo físico, pero la fe revelaba las dimensiones que la ciencia no podía tocar. El amor incondicional, la compasión, el propósito existencial. Ahora Alejandro sentía que era un mejor médico, no solo porque sus manos seguían siendo expertas, sino porque su corazón era más grande. Se había convertido en un sanador de cuerpos y, quizás, de almas, un navegante consciente de ambos mundos. La aparición de Jesús en el quirófano no había sido un fin, sino un principio. Había sido el catalizador que lo había llevado a una vida más rica, más significativa. Su relación con Sofía se había fortalecido y la conexión con su hija era más profunda que nunca, libre de la sombra de su anterior obsesión por el trabajo. Miró a Sofía, que le devolvió la mirada con una sonrisa cómplice. Ella también había notado la transformación, y aunque no compartía todos los detalles de su experiencia, celebraba al nuevo hombre en el que se había convertido. Incluso en el hospital,
Su presencia tenía un efecto calmante. Los pacientes sentían su genuina preocupación. Los jóvenes residentes se acercaban a él, no solo por su pericia técnica, sino por su sabiduría. Alejandro Vargas era el mismo cirujano brillante, sí, pero su brillo ahora emanaba de una luz interior, una luz que había sido encendida de la manera más inesperada y milagrosa. Entendió que su viaje no era solo suyo, sino que su historia podía ser una baliza para otros que también luchaban por encontrar sentido en un mundo que a menudo parecía carecer de él. Su camino era ahora el de la humilde grandeza, la de un hombre que había aprendido a ver lo divino en lo mundano, y la mano invisible de la providencia en cada latido de la vida. La historia del Dr. Vargas nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, que a veces lo inexplicable es lo que más nos transforma. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que la ciencia y la fe pueden coexistir? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar y cuestionar los límites de lo posible. Nos vemos en el próximo video.